Hola, hola, queridos y queridas estudiantes. Soy su profesora Grace Sandón y el día de hoy vamos a comenzar la subunidad que se llama Manifestaciones Literarias de la Identidad Latinoamericana y Chilena. El objetivo de esta unidad es analizar las manifestaciones identitarias en la literatura latinoamericana a partir del encuentro de los dos mundos, indígena y europeo, que se desarrolla aproximadamente en el siglo XV, hasta la época contemporánea. Si nos fijamos bien, en esta unidad nosotros vamos a revisar un amplio espectro de textos, donde vamos a partir desde los textos escritos por Colón hasta llegar a los textos más actuales chilenos, como los de Pedro Lemebel, que hablan justamente de cómo se ha ido conformando la identidad latinoamericana y posteriormente chilena. La idea de esta unidad, entonces, es que nos planteemos el cuestionamiento sobre cómo se ha ido formando nuestra identidad latinoamericana y posteriormente identidad nacional. Para poder comenzar, tenemos que recordar un poco el texto que revisamos que se llamaba Literatura e Identidad Colectiva de Mansilla y preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es la relación que existe entre la literatura y la identidad cultural? Según Mansilla, la literatura no solo representa la identidad cultural de una comunidad o colectividad desde donde emerge, sino que ella misma crea identidad. Aquí, ¿a qué se refiere? En el texto que a ustedes les tocó analizar en la primera clase que nosotros hicimos online, Mansilla plantea que hay muchos textos que ayudan a perpetuar la identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, las constituciones, que son la base de nuestra identidad colectiva, podríamos decir, ayudan a plasmar lo que nosotros creemos como identidad grupal. Esa visibilización que se muestra desde un punto de vista oficial ayuda a crear de cierta manera realidad, porque gracias a esa representación, ese acuerdo común que tiene este colectivo se ve de manera mucho más concreta para que sus participantes también puedan representar esas características. Desde ese punto de vista, Mansilla nos plantea entonces que la literatura y la identidad necesariamente va a tener un horizonte político donde se va a ver relacionada, puesto que la literatura es una práctica que busca la visibilización, que implica desafiar discursos e ideologías complacientes con estereotipos oficiales y o con la negación radical del sujeto subalterno desde instancias de dominación. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la idea anterior, donde nos decía que la identidad crea realidad, desde el punto de vista a que los documentos oficiales, institucionales, están en la literatura, son literatura, están escritos y nos ayudan a perpetuar esta identidad, la función de la literatura o del escritor durante la historia va a ser también visibilizar aquellas identidades que no están siendo reconocidas por estos documentos oficiales, ya por el estereotipo oficial. Desde ese punto de vista, el hablar en un texto literario, por ejemplo, acerca de los niños que viven debajo de un puente, como lo hace un escritor chileno que escribe la novela El Río, va a permitir reconocer a ese otro sujeto que existe dentro de la sociedad, pero que no está siendo visibilizado en los textos oficiales, ¿ya? O en los estereotipos oficiales. Si nosotros nos fijamos desde el inicio de la historia, nos vamos a encontrar con textos que han representado distintos momentos y que han mostrado a distintos sujetos latinoamericanos, en este caso, según lo que vamos a analizar en la unidad, y van a mostrar distintos sujetos y cómo han ido evolucionando a partir de los diferentes acontecimientos que viven. Si nosotros buscamos en Google, nos vamos a encontrar con las siguientes imágenes, si googleamos identidad latinoamericana. Y si ustedes se fijan, estas imágenes, en la mayoría, se hace énfasis a el componente indígena del sujeto latinoamericano o de la identidad latinoamericana, y también lo que se muestra fuertemente es
la siguiente imagen, que es la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Es que Google, uno de los buscadores más utilizados por todos nosotros, representa una visión externa de cómo se observa el sujeto latinoamericano, que está fuerte marcado por los indígenas y la llegada de Cristóbal Colón, marcando este punto como uno de los que más ha afectado nuestra identidad colectiva. En este sentido, lo que vamos a hacer en esta clase es analizar y comparar las manifestaciones identitarias que se presentan en los escritos de Colón y Bartolomé de las Casas con el fin de llegar a la conclusión sobre cuál es la importancia que tuvo la llegada de Cristóbal Colón para la conformación de la identidad del sujeto latinoamericano. Me imagino que ustedes, a partir de lo que han estudiado en historia, ya pueden tener sus propias conclusiones, pero es muy distinto tener conclusiones que nacen de materias que ya están estudiadas en los distintos libros, a leer la primera fuente, que en este caso, lo que nosotros vamos a analizar, el primer texto, que es el de Diario a Bordo de Cristóbal Colón, que fue escrito por él. Quizás va a ser un poquito difícil de analizar porque está escrito en un español antiguo, pero vamos a hacer el intento. Y otro texto que fue escrito 100 años después, que es el de Bartolomé de las Casas. Para poder analizar estos textos, queridos, es muy importante que tengan clara la siguiente definición. Vamos a trabajar con el concepto de otredad en estos textos. Y esta definición la vamos a abordar desde el punto de vista de la sociología, ¿ya? Bueno, esto es utilizado tanto en sociología como filosofía y antropología, y lo que refiere es al reconocimiento del otro como un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia. Al reconocer la existencia de un otro, la propia persona asume su identidad, es decir, esto tiene que ver con la noción que planteaba Larraín de la dualidad de la identidad, es decir, a partir de cómo yo defino al otro, es como yo me voy a diferenciar de él, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablábamos de la identidad del colegio, de los estudiantes del Palmarés, ellos utilizan un uniforme determinado para diferenciarse del otro colegio. Ese otro refiere a la noción de otredad, ¿ya? No es solamente, podríamos pensar, un concepto que mira de manera despectiva, sino cómo yo me voy a definir a mí mismo a partir de las diferencias que tengo con el otro, lo cual se va a ver muy marcado en estos textos, porque se van a encontrar con una cultura totalmente distinta. Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas se van a encontrar con culturas totalmente diferentes a las que ellos conocían en Europa. Entonces, como les dije antes, nosotros vamos a analizar los textos de Cristóforo Colombo, que se llama Diario a Bordo, que fue escrito en 1492. Recordemos que Cristóbal Colón realizó aproximadamente, no aproximadamente, sino que realizó 4 viajes a América en representación de los Reyes Católicos, y la parte que vamos a leer del texto de Cristóbal Colón refiere a su llegada a la isla de Guanahani, que posteriormente fue bautizada como San Salvador, en una isla del Caribe, y aquí nos vamos a encontrar con el primer encuentro que tuvo Cristóbal Colón, según su perspectiva, con los indígenas latinoamericanos, podríamos llamarle ya desde esta época contemporánea. Después nos encontramos con el texto de Fray Bartolomé de las Casas, que es un jesuita que viaja a América 100 años después, aproximadamente, de que lo hace Colón, en realidad un poquito menos, pero él nos va a hablar de la destrucción de las Indias. Nos va a mostrar cómo ha cambiado la visión que tienen los europeos sobre los indígenas y qué ha estado haciendo el hombre europeo sobre el pueblo autóctono. Aquí nos vamos a encontrar, queridos, con dos visiones absolutamente diferentes, y la misión de ustedes es analizar estas visiones.